APAMES es la Asociación para la Atención y la Integración Social de Personas con Discapacidad Física de Extremadura. Vamos a escuchar un momento a Jesús Jumiel. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a nuestro compañero Fernando Doncel el haber contado con nosotros, con APAMES, para la jornada temática de esta tarde centrada en el tema de la accesibilidad. Decir que se enmarca en ese convenio de colaboración que mantenemos con el CSITI y esta iniciativa de la Asociación de Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, pues la consideramos sumamente positiva. Toda la labor que nosotros hacemos pues está centrada en garantizar derechos y precisamente lo que hoy va a abordar mi compañera, la directora de la OTAES, de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura, Asunción Muñoz, va centrado en esa línea, esos textos, la ley y el reglamento, y que es la máxima de todo el trabajo que impregna la labor de quien coordina toda nuestra actividad, como es la directora general de Accesibilidad y Centro, María Ángeles López Amado. Insistir mucho en la labor tan positiva de la OTAES y que a lo largo de estos 11 años se van dando nuevas circunstancias que ratifican no solo que es una oficina indispensable y muy necesaria, sino que además optimiza recursos, como lo comprobamos ahora con la situación de pandemia en la que se han incrementado el número de consultas en materia de vivienda accesible por esa relación tan directa que existe entre la accesibilidad y la seguridad y la calidad de vida. Pero también se han incrementado las consultas para actuaciones en urbanismo que siguen ejecutándose por parte de muchos ayuntamientos, precisamente pues incentivándose con las actuaciones en plataforma única, consultas en pavimento, mobiliario urbano, sillales verticales y sobre todo criterios en cuanto a la peatonalización, o también en el ámbito normativo, la incorporación en muchos de los próximos plenos que van a celebrar los ayuntamientos vía telemática para llevar esa ordenanza de invasión del suelo público por elementos de la accesibilidad o las tarjetas de estacionamiento. Son solo ejemplos que demuestran que estamos por el camino correcto y que entre todos pues tenemos que seguir sumando esfuerzos. Espero que la disertación les sea fructífera y un saludo a todos. Pues muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que sí, que tanto el convenio que ya tenemos desde nuestro Consejo Extremeño de la Ingeniería Técnica Industrial, el CSITI, y sabes que tiene siempre a tu alcance nuestra asociación, Ingenieros Técnicos Industriales de Cáceres, pues seguro que vamos a llegar a buen término. Muchas gracias y os dejo con Asunción. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti y a tu asociación por invitarnos y hacernos partícipes en esta Masterclass. Bueno, como veis, el nombre de la charla fue Acercamiento a la normativa de accesibilidad de Extremadura, ley y reglamento, porque, bueno, en principio íbamos a hablar del reglamento, pero es verdad que si no sabemos cuál es el contenido de la ley en la que el reglamento se fundamenta y que la desarrolla, creo que al final nos vamos quedando con unas medidas y con unas dimensiones que no sabemos ni para qué son ni en qué se fundamentan. Vamos a empezar, voy a empezar con la ley de accesibilidad de Extremadura. Esta ley se aprobó en el 2014, en diciembre, vino a sustituir a la ley 8 del año 97. Y la gran importancia de esta ley en general fue porque vino a superar el antiguo concepto de eliminación de barreras arquitectónicas y ya en su título, como podéis ver, se denominó Ley de Accesibilidad Universal de Extremadura. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la estructura de la ley. La ley tiene pues 9 títulos y unas disposiciones y un anexo, una estructura como cualquier otra ley. Yo aconsejo, siempre lo digo cada vez que hablo de la ley, qué es lo que yo hago, ¿no? Yo tengo por un lado grabado desde el título 1 hasta las disposiciones y con otra grapa el anexo. El anexo que nos recoge el glosario de conceptos utilizados en esta ley. ¿Por qué? Porque según vamos hablando de la ley, hay muchísimos conceptos que hay que leer y su significado lo tienen en lo que es el glosario, es decir, vamos a ir viéndolo. Hoy vamos a hablar de los 4 o 5 primeros artículos de la ley y vais a ir viendo
como yo continuamente voy sacando una diapositiva de lo que se coge en el glosario. Es decir, ¿qué es accesibilidad universal? ¿Qué es un entorno? ¿Qué es un espacio público urbanizado para esta ley? ¿Un espacio natural? ¿Qué es un ajuste razonable? Bueno, pues yo aconsejo que cuando leamos la ley nos enfrentemos a ella siempre con el glosario en la otra mano. Bien, pues si nos vamos al título primero, viene a recoger el objeto, el ámbito de aplicación y los principios generales. El objeto de la ley, lo dice así su artículo, es garantizar la accesibilidad a los entornos y a la utilización de los bienes y servicios para todas las personas en la comunidad autónoma de Extremadura. Y aquí es donde por primera vez os traigo el glosario, es decir, ¿qué son los entornos? Los entornos para esta ley son los espacios públicos urbanizados, los espacios públicos naturales, la edificación, el transporte y el medio físico en general. Y vais a ver luego cómo a lo largo de la ley se van desarrollando la accesibilidad a estos entornos a través de los títulos que la componen. Ámbito de aplicación, pues son todas las actuaciones realizadas en Extremadura por cualquier persona física o jurídica y, como ya hemos visto, en los espacios públicos urbanizados y naturales, edificación, transporte, comunicación, sociedad de la información y los bienes y servicios a disposición del público. Es decir, tal y como decía el objeto de la ley, lo que son los entornos y los bienes y servicios. Artículo 3. El artículo 3 nos viene a recoger los principios generales de la ley. Nosotros, podéis ver, bueno, pues aquí están todos relatados, pero esta tarde solo vamos a hablar de los tres primeros, es decir, la accesibilidad universal, el diseño universal y la igualdad de oportunidades. Porque yo creo que con estos tres principios inspiradores podemos comprender perfectamente cuál es el espíritu de la ley y además cómo luego el decreto 135 va a ir desarrollando el espíritu de la ley a través de su desarrollo reglamentario. Me voy al glosario y me dice que accesibilidad universal. Me dice, es la condición que deben cumplir los entornos, evidentemente, los procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser, y esto es muy importante, comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y de la forma más natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. Como podéis ver, la accesibilidad, bueno, es una condición que deben cumplir los entornos, es para todas las personas y no estamos hablando ya únicamente de lo que hablábamos antes, ¿no? Que se había superado en la ley 897, la eliminación de barreras arquitectónicas. Aquí estamos hablando ya también de eliminación, o no eliminación, sino acceso a la comunicación y cómo se pide que los entornos puedan ser comprensibles y practicables por todas las personas. Si nos vamos al concepto de diseño universal o diseño para todas las personas, me dice, es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, siempre que sea posible, aquellos entornos, procesos, bienes, productos, bueno, un poco lo que recoge lo que recoge el concepto de accesibilidad universal, y me dice, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni de diseño especializado. Es decir, estaríamos hablando que el diseño universal es poner la accesibilidad desde el momento en que yo me pongo delante de un papel en blanco a diseñar un edificio, a diseñar un entorno, a diseñar un producto de apoyo en el que estoy buscando en que ese elemento, ese entorno pueda ser utilizable y comprensible de forma segura para todas las personas. Si pasamos, cuando hablábamos de la accesibilidad universal, nos hablaba del concepto de diseño universal, que ya lo hemos visto, y nos hablaba también de un concepto que es el ajuste razonable. Ajuste razonable que para esta ley son las medidas de adaptación necesarias y adecuadas para facilitar la accesibilidad universal y la participación de todas las personas sin que suponga una carga desproporcionada. Y me dice que para determinar si una carga es o no proporcionada, pues se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción pues, puede representar, la estructura y características de la persona que lo tiene que poner en marcha, así como la
la posibilidad de obtener pues, financiación oficial, subvenciones o cualquier otra ayuda. Es decir, los ajustes razonables es una medida para garantizar derechos y no para cercenarlos. Lo digo esto porque muchas veces el concepto de ajuste razonable se confunde. Se confunde y parece que cuando yo voy a hacer un ajuste razonable es cuando yo voy a hacer una adaptación de un elemento y justifico cuando no voy a cumplir. Pues es completamente diferente al concepto que se tiene de forma general. Es un término que se ha distorsionado debido al mal uso y creo que os debéis quedar con esto. O sea, el ajuste razonable es una medida para garantizar derechos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no?, de lo que sería un ajuste razonable. Esto es un ejemplo de cómo se regulan los ajustes razonables en la Ley de Propiedad Horizontal. En el artículo 10 me dice que, bueno, pues que tendrán carácter obligatorio y no requerirá de acuerdo previo de la Junta de Propietarios las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, así como las requeridas a instancias de los propietarios con el objeto de asegurarle, y por eso lo tengo aquí subrayado, un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes. Es decir, si cogemos estos dos conceptos, estamos hablando de garantizar derechos. Garantizar derechos, que es garantizar a la accesibilidad universal, que me lo da la norma, o garantizar a las necesidades que yo tengo como persona. Bueno, y aquí abajo podéis ver cómo se regula y que cuando hablábamos de que era un ajuste razonable nos decían también que no debía ser una carga desproporcionada. Bien, pues en la Ley de Propiedad Horizontal es en el único sitio donde se regula esa carga y me dice que no será desproporcionada siempre que el importe repercutido anualmente no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Bien. Bueno, pues voy a poner lo que es un ejemplo de cómo lo que sería una aplicación de un ajuste razonable. Bien, yo tengo, esto es un caso que sí que nos entró a nosotros en la oficina. Es una chica con discapacidad, una chica con baja estatura, podéis ver las medidas antropométricas. Ella vivía en una vivienda sin ascensor en un tercero y se nos presentó a la oficina porque ella tenía graves problemas para poder acceder a su casa. El subir los 3 pisos para llegar a su vivienda, ella en cada piso tenía que parar porque se agotaba. Bien, si yo aplico la norma y la lógica me diría, bueno, pues yo, ¿qué debo poner? ¿Cómo soluciono el problema de estas chicas? Bueno, pues ya, lo lógico, ¿no? Pues instalando un ascensor, si es posible, un ascensor accesible. Bueno, pues aquí será un caso más. Esta chica padece claustrofobia, es decir, no puede utilizar espacios cerrados. Con lo cual, lo que hay que hacer es eso, un ajuste razonable a la persona. ¿Cuál fue la solución que se dio? Colocación de un pasamanos inferior. Es decir, ella con un pasamanos inferior se ayuda para poder ir subiendo piso a piso y que la carga o lo que sería lo que a ella le puede costar subir hasta su casa se rebaja. Bueno, pues hasta aquí esto es lo que es una aplicación de un ajuste razonable. Me voy al tercer principio. Como habéis visto, yo os dije que os iba a hablar de 3 principios: la accesibilidad universal, el diseño universal y la igualdad de oportunidades. Me dice, la igualdad de oportunidades es la ausencia de toda discriminación que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, ¿sí?, en los ámbitos políticos, económicos, social, laboral, de las personas con mayores necesidades de accesibilidad, y se entiende además la igualdad de oportunidades como a la adopción de medidas de acción positiva. ¿De acuerdo? Os tengo puesto en rojo estos 2 conceptos porque son muy importantes y es un poco para que comprendáis cómo se elaboró esta ley. Seguimos además ahora mismo con el glosario y os voy a explicar qué son las personas con mayores necesidades de accesibilidad para esta ley. Me dicen, son las personas que, teniendo o no un grado de discapacidad reconocido, para poder desarrollar una vida independiente y autónoma, requieren entornos, productos y servicios accesibles. Es decir, ¿y con quién estoy hablando? Bueno, siempre que hemos hablado de accesibilidad, se relaciona con las personas con discapacidad. Bien, evidentemente las personas con discapacidad tienen necesidades de accesibilidad, pero no son las únicas.
Esta ley acoge a las personas con discapacidad permanente, a las personas con discapacidad temporales, es decir, las personas que por una enfermedad o por un accidente tienen reducida su movilidad, su audición, su visión, personas mayores, otras personas, es decir, menores, mujeres embarazadas, personas que portan o desplazan objetos, personas que no conocen el idioma. Y seguimos con el glosario. Medidas de acción positiva. Me dicen, son aquellas consistentes en evitar o compensar las desventajas de los colectivos con mayores necesidades de accesibilidad y están destinadas a acelerar la igualdad de hecho de estas personas y su participación plena en los ámbitos de la vida. Bien, es decir, yo voy a dar unas condiciones básicas para las personas con mayores necesidades de accesibilidad y voy a dar además unas medidas de acción positiva. Aquí lo que sería el título primero de la ley. Os he explicado esto porque ahora en lo que sería el título 2, el 3 y el 4, que es donde me habla de los ámbitos de aplicación, los artículos se van a ir componiendo y lo vais a ver como artículo X, si estamos hablando por ejemplo del artículo 4 de edificación, sería condiciones de accesibilidad en la edificación. Artículo X más 1 serían medidas de acción positiva en la edificación. Es decir, pues yo con el artículo X lo que voy es a proporcionar unas condiciones básicas de accesibilidad para todo el mundo y con el artículo siguiente, las medidas de acción positiva, lo que estoy haciendo es garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con mayores necesidades de accesibilidad. Bien, pues nos vamos al título 2. Es lo único que vamos a ver ya, ¿eh? No vamos a ver más de la ley. Bueno, pues el título 2 recoge lo que es la accesibilidad en la edificación, los espacios públicos urbanizados y los espacios públicos naturales. Como os he dicho, el artículo 4 me habla de las condiciones de accesibilidad en la edificación. El artículo 5, condiciones de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y los espacios públicos naturales. Y el artículo 6 sería ese X más 1 que hemos hablado antes, son las medidas de acción positiva en la edificación, en los espacios públicos urbanizados y espacios públicos naturales. Bien, si pasamos al artículo 4, condiciones de accesibilidad en la edificación, lo primero que me dice es que los edificios y establecimientos de nueva construcción deben ser accesibles, es decir, se proyectarán, se construirán y se mantendrán de manera que sean accesibles, de manera que se cumplan los principios rectores de la ley con el fin de hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. Por eso os he querido explicar qué era la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal, porque son conceptos que a lo largo de la ley y del propio reglamento nos los vamos encontrando continuamente. Si nos vamos al punto 2, me habla que antes estábamos hablando de los edificios, de lo que sería la edificación nueva. Ahora nos vamos a los existentes y me dice, pues los edificios, establecimientos y zonas existentes deben adecuarse en los plazos que marque la normativa y siempre que sean susceptibles de ajuste razonable. Bueno, esto no es nada nuevo, el antiguo reglamento también me decía que nos teníamos que adaptar y nos daba unos plazos para hacer esa adaptación a la edificación existente. En el segundo párrafo nos dice que cuando se realicen actuaciones en una edificación, estas condiciones de aplicación serán tanto en el espacio, en el elemento a intervenir, como en cualquier otro espacio o elemento necesario para garantizar un uso no discriminatorio, independiente y seguro. Es decir, si yo voy a hacer una obra en un local y voy a tocar lo que son los aseos y ya lo que voy a hacer va a ser crear una cabina accesible para ambos sexos, no me sirve de nada que yo solo actúe en esos aseos si yo no hago accesible tanto el acceso al local como el itinerario que me lleva desde el acceso al baño, así como cualquier otro servicio que se preste dentro del local. Eso es lo que me quiere decir el segundo párrafo. Es decir, si yo intervengo, tengo que intervenir de tal manera que todos los espacios o elementos que tengan que intervenir con el que yo voy a adaptar deben ser también accesibles. Tercer párrafo, y me dice, esto es muy importante, pero aquí lo vamos a hablar y os lo voy a explicar luego con algún ejemplo cuando hablemos en el reglamento. Es decir, cuando yo no pueda garantizar algunas de las condiciones que me exige la norma, debo aplicar soluciones alternativas que justifiquen
ese cumplimiento y además garanticen el mayor grado de cumplimiento de estas condiciones. Y el último, evidentemente, que en ningún caso cuando yo vaya a actuar puedo manejar las condiciones de accesibilidad existentes. En el punto 3 lo que me viene a hablar es que, bueno, que los edificios protegidos deben ser accesibles y que no están exentos, sino que se deben cumplir cuantos requerimientos sean compatibles con su grado de protección. Los planes de autoprotección y los planes de emergencia de evacuación pues también deben incluir las determinadas acciones oportunas para su adecuación a las necesidades de personas con discapacidad. Y muy importante, y se recoge en todos los artículos de la ley, el mantenimiento, la obligación del mantenimiento. No nos sirve nada diseñar, no nos sirve nada adaptar, si después no mantenemos cada uno de los elementos a los que nosotros aplicamos la accesibilidad. Y como ya os decía, las medidas de acción positiva. ¿Qué medidas de acción positiva tenemos, por ejemplo, en la edificación? Pues la dotación del equipamiento y los elementos de mobiliario accesible, las reservas de espacio, la reserva en el porcentaje de viviendas accesibles en vivienda protegida. Cuando yo estoy diseñando un edificio de uso residencial público, es decir, estoy hablando de un hotel, una pensión, debo de tener una dotación de alojamientos accesibles. Y por último, pues se recoge también cómo los planes autonómicos en materia de rehabilitación pues deben de tener acciones encaminadas pues expresamente a favorecer la accesibilidad en las viviendas o edificios. Bien. Hasta aquí es lo que yo quiero hablar de la ley, es un poco para que veáis cómo se compone. Prácticamente, ya lo he dicho, se lee, yo creo que se lee bastante bien, no tiene mayor dificultad. Y con el glosario, pues fácilmente nos podemos hacer una idea de hacia dónde nos lleva esta ley. Bien, pues en el año 2018 se publicó el reglamento, con el decreto 135, el reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y el transporte en la comunidad autónoma de Extremadura. Este reglamento vino a sustituir al antiguo 8-2003 y esta es la estructura que compone el reglamento. Este decreto, bueno, pues tiene un artículo 1 que me habla de que se aprueba el reglamento, unas disposiciones adicionales y después lo que tiene ya son una serie de títulos en que me viene a realizar el desarrollo reglamentario. Al igual que pasaba en la ley, tenemos los títulos, tenemos aquí la señalización, la comunicación, el apoyo animal, la edificación, el transporte y al final el glosario de términos. Bien. Me dice la disposición adicional primera, estas normas son complementarias de lo dispuesto en la normativa nacional vigente en materia de accesibilidad. Bien, ¿por qué os resalto este artículo? Muchas de las consultas que nosotros tenemos en la oficina es para preguntarnos que dónde está el resto del reglamento, que faltan cosas, que cuando estábamos todos acostumbrados a utilizar el antiguo reglamento, el 8-2003, el 8-2003 empezaba con la edificación y la iba desarrollando en todos sus elementos. O cogía la urbanización, cogía el transporte y que aquí faltaban cosas. ¿Qué había pasado? Bien. Pues lo primero que tenemos que hacer es eso, régimen jurídico. Son complementarias de los dispuestos en la normativa nacional vigente en materia de accesibilidad. Es decir, si yo me voy a cada uno de los títulos, tengo que coger, en primer lugar, la norma nacional, leerla y complementarla con el reglamento. Ya iremos viendo esto cómo se va haciendo y cómo lo vamos haciendo en cada uno de los títulos y os voy a ir diciendo qué legislación es la que tenemos que tener en cuenta. Calendario de aplicación. Bueno, pues me dice, siempre que sean susceptibles pues de ajustes razonables, deberán adecuarse a las condiciones de accesibilidad en el plazo de 10 años desde su entrada en vigor. Es decir, entró en vigor el 9 de febrero de 2019, me da 10 años, pues tengo hasta el 9 de febrero de 2029 para estar todos los entornos y todos los elementos del reglamento. Bien. Pero acordaros que dije, esto se tiene que complementar con la normativa nacional.
yo tengo 10 años para aplicar el reglamento. Pero es que tengo aquí la normativa nacional, la ley general, este de aquí, este Real Decreto Legislativo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión. Este Real Decreto, en su disposición adicional tercera, me hablaba de la exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Y me daba unos plazos. Me daba unos plazos para la aplicación en la edificación, en el código técnico, pues si estamos hablando de espacios públicos urbanizados de la Orden BIS 561-2010, si estamos hablando del transporte del Real Decreto 1544, y me dice, para los espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que fue cuando entró en vigor el Documento Básico de Seguridad y Utilización y Accesibilidad del Código Técnico, me dicen, aquellos que sean susceptibles de ajuste razonable, tengo un plazo del 4 de diciembre de 2017. Al igual que el plazo que me da al transporte. Es decir, yo tengo un plazo hasta el 2029 para adaptar los entornos en Extremadura al reglamento. Pero que sí que es verdad que a mí ya se me han pasado los plazos para adaptarme al Código Técnico, para adaptarme a la Orden BIS y para adaptarme al Real Decreto 1544. Es decir, si yo cumplo la norma, si yo me adapto o empiezo a adaptarme, o ya debería estar adaptado, pero bueno, vamos a hablar de que no vamos a hablar de ilegalidades. Si yo empiezo a adaptarme para poder aplicar la norma nacional, en el momento que yo aplique la norma nacional, yo ya tengo que aplicar el reglamento del decreto 135. Con lo cual, se supone que mucho antes del 2029 ya deberían estar adaptados todos los entornos. Pero bueno, no lo hemos conseguido al 2017, no sé si conseguiremos que se cumpla la normativa nacional antes del 2029. Calendario de aplicación. Bien, pues, ¿quiénes tienen, qué espacios tienen 10 años para adaptarse? Pues me dicen, los edificios y establecimientos existentes de uso público y los espacios de uso privado regulados en el reglamento, los espacios públicos urbanizados existentes, los edificios o establecimientos públicos y otros elementos destinados a infraestructuras vinculadas al transporte, así como el material móvil. Y si os acordáis, yo antes he hablado de edificación, cuando hablé incluso de la ley, de los espacios, hablé de la edificación, de los espacios públicos urbanizados, del transporte y de los espacios públicos naturales. Aquí no me aparecen los espacios públicos naturales en el calendario de aplicación. Bien, no hay plazos para los espacios públicos naturales, ¿vale? Deben ser accesibles, y así me lo dice el reglamento, los espacios públicos naturales de nueva creación, ¿de acuerdo? Los existentes se deja al criterio del ente que vaya a intervenir para irlo adaptando, pero no se da ese plazo de 10 años que se da para el resto de los entornos. Bueno, pues si nos vamos al título preliminar, disposiciones generales, objeto y ámbito de aplicación, me dice, presente reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 11, evidentemente, y me dice, para ello, este reglamento establece las condiciones de accesibilidad universal y las medidas de acción positiva en los ámbitos de la edificación, los espacios públicos urbanizados, los naturales, el transporte y la comunicación en la comunidad autónoma de Extremadura. Le voy al objeto y me dice que los edificios y espacios públicos pues se proyectarán, se construirán, reurbanizarán y mantendrán de forma que cumplan las condiciones que se establecen en este reglamento. Y me dice, en los edificios existentes y espacios públicos consolidados, cuando no sea posible el cumplimiento de algunas de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad posible. ¿Vale? Esto ya os hablé en la ley, os dije que os iba a explicar qué son las soluciones alternativas que garantizan la máxima accesibilidad posible cuando hablamos del reglamento. Bien, pues aquí os voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos que adaptar a un aseo de uso público, según el Código Técnico, tiene que tener una transferencia a ambos lados, lo veis aquí, con unas dimensiones de, pues de 80 por 1,20. Esto sería un aseo de uso público perfectamente adaptado al Código Técnico. Bien. Esto es un caso existente. Yo me encuentro dos núcleos de aseo. Bien, uno aquí tenemos el femenino con su lavabo y su inodoro. Aquí el masculino, me encuentro aquí
un lavabo, dos urinarios y un inodoro al frente. Tengo que tengo que dotarlo de cabinas accesibles. Primera solución alternativa. Realizar 2 cabinas accesibles de uso mixto, cada uno con una transferencia de un lado diferente. Es decir, si veis aquí, yo hago aquí una cabina con la transferencia a un lado, es accesible, cumplo perfectamente y es de uso mixto. Y aquí doto de otra cabina accesible con la transferencia al lado contrario. ¿A mí qué me dice la norma? Que yo tengo que garantizar la doble transferencia y para todas las personas. Es decir, no puedo hacer una cabina accesible para femenina y pretender que sea de uso mixto para las personas con discapacidad. No, o es uso mixto para todo el mundo o es para una cabina de aseo femenino. Con lo cual, de esta forma estamos garantizando tanto la igualdad de oportunidades como el cumplimiento del código técnico. Eso sí, tengo que señalizarlo. Es decir, yo llego y no puedo ir abriendo las cabinas a ver cuál es el lado que a mí me conviene bien para transferirme. Yo señalizo la peculiaridad y me dice, bueno, pues esta cabina de aquí es de uso mixto y además tiene la transferencia a la derecha, o esta es de uso mixto y tengo la transferencia a la izquierda. Y yo ya elijo cuál de las 2 cabinas es la que a mí me viene bien para poder. O caso 2. Esto es un ejemplo que nos pusieron a nosotros y la verdad que cuando nos lo dijeron nos chocó, pero tenía toda la razón el técnico cuando nos lo propuso. Entonces no le pudimos decir que no, porque cumplía perfectamente. Tenía este espacio. Aquí tenía que encajar la cabina de aseo accesible de uso público. No podía mover nada, no podía mover paramentos, nada. Aquí tenía que encajar. Bien, si yo aplico las dimensiones del código técnico, ¿ve? La transferencia de 80 por 1,20 no puedo cumplirla. ¿Bien? Estas transferencias se me estrechaban. ¿Qué es lo que nos propone? Bien, pues cabina con 2 inodoros y un espacio de transferencia compartido. Aquí lo tenéis. Es decir, en una única cabina, con este inodoro, tengo transferencia a la derecha, transferencia a la izquierda. Raro, sí, pero bueno, es una solución alternativa que garantiza la máxima accesibilidad posible. No sé qué tipo de señalización tendríamos que ponerle aquí. hasta ese punto no hemos llegado. Bien. ¿Qué es otra solución alternativa? Pues bueno, pues soluciones basadas en la gestión y el empleo de productos de apoyo. Por ejemplo, en una ducha, yo tengo que garantizar una transferencia hacia el asiento. En este baño de aquí, yo tendría que tener, si tuviera aquí el asiento, yo tendría que tener aquí la transferencia. Bien, ¿cuál es la forma? Pues yo me doto de un asiento de ducha móvil que me permite la transferencia en esta zona de aquí. Yo tengo un mando a distancia, en el momento que yo ya me he transferido al asiento, con este rail me lleva hasta la zona de la ducha. Me ducho, me aseo, en el momento que termino, vuelvo otra vez con el mando a distancia y vuelvo a transferirme otra vez a mi silla de ruedas. Bien, pues una vez que ya hemos visto cuáles son las soluciones alternativas, pasamos al artículo 2, venga, que es el ámbito de aplicación. Esto ya lo hemos estado viendo, pues tiene los siguientes ámbitos: la edificación, los espacios públicos urbanizados y espacios públicos naturales, el transporte y la comunicación. Bien, el resto del título 1 son, bueno, pues habla de los planes de accesibilidad, justificación de las condiciones de accesibilidad, documentación técnica, mecanismos, medidas de control, condiciones de uso y mantenimiento, planes de autoprotección, emergencia y evacuación y la formación y la atención a las personas con mayores necesidades de accesibilidad. Yo aquí únicamente os he traído 2 de estos artículos, que es la justificación de las condiciones de accesibilidad, documentación técnica, que creo que os interesa, debe de ser uno de los artículos que mayor interés debéis tener como técnico, y así como las medidas de control de esas condiciones de accesibilidad. Es decir, artículo 4. Me dice, siempre que sea preceptiva la redacción de documentación técnica para llevar a cabo las actuaciones relacionadas en el ámbito de aplicación del presente reglamento,
recogido en el artículo 2, según la normativa sectorial vigente, la documentación deberá incorporar como contenido mínimo en materia de accesibilidad lo establecido en los apartados siguientes. Es decir, la memoria descriptiva debe contener una justificación pormenorizada del cumplimiento de las determinaciones exigibles en materia de accesibilidad, de forma que pueda verificarse su cumplimiento. Es decir, yo tengo que justificarlo. No me vale una tabla, que es un poco lo que hemos estado viendo muchas veces, que era de venía a la derecha la dimensión o tiene espacio de transferencia, cumple, no cumple. No, tengo que justificar ese cumplimiento. Y me dice, en el caso de que no sea posible garantizar el cumplimiento, debe de tener una justificación técnica de los condicionantes que lo impiden, así como las soluciones alternativas para garantizar el mayor grado de adecuación a los parámetros incumplidos. Es decir, si yo hay un elemento además que no puede cumplir, que es lo que estábamos viendo antes con el ejemplo que yo os he puesto, que era la doble transferencia, yo tendré que poner una solución alternativa a ese condicionante, pero eso no quiere decir que yo al justificar esa solución alternativa me esté permitiendo que haya otras dimensiones que yo no deba cumplir, como sería, por ejemplo, el que la puerta abra hacia afuera o que tenga un círculo de 1,50 para el giro dentro del aseo. En la documentación gráfica se incluirá la necesaria para representar y definir los espacios, servicios y dotaciones con relevancia en la consecución de las condiciones de accesibilidad. Me dice, como mínimo, se contará con los planos acotados que representen las áreas e itinerarios peatonales accesibles. Es decir, yo debo de acotar los anchos de paso, los giros, los pendientes de las rampas, así como los elementos accesibles, espacios reservados, mobiliario, señalización accesible. Os marco la señalización accesible porque es un elemento nuevo y debe de aparecer, ya que el reglamento regula la señalización y regula la comunicación. Debo recoger la justificación de la comunicación y la señalización tanto en la memoria descriptiva como en la documentación gráfica y en los planos. Bien, os pongo un ejemplo de documentación gráfica. Bueno, pues esto sería un plano de una adaptación. Esto es un edificio público. Bien, y si me voy al acceso, pues como podéis ver aquí está el porcentaje de la rampa, los espacios de giro antes y después de la puerta, el espacio de giro antes del ascensor, las dimensiones del ascensor. Aquí ya empiezo a ver los espacios libres anexos al asiento, el mobiliario, quiero que me encuentre un apoyo isquiático. Bien. Esta es la zona de los baños y como veis aquí es lo que hemos hablado, ¿no? Esto sí estamos más acostumbrados, ¿no? Espacio de maniobra y giro, las cotas de las puertas, los itinerarios, bien. Los espacios de transferencia. ¿Cómo haría yo la documentación gráfica de la señalización? Bien, pues aquí tenéis. Por un lado tenemos lo que sería la señalización, el pavimento señalizador visual y táctil que me dice la norma que deben de llevar las escaleras y la tengo aquí y lo tengo también en el inicio de estas escaleras. Tengo el pavimento de acanaladura que me lleva hasta el punto de atención accesible. Bien, lo tenemos aquí. Tengo señalizados los elementos accesibles que deben de llevar el SIA, es decir, tengo la puerta y tengo los baños con su SIA. El bucle de inducción magnética en el punto de atención accesible y empiezo ya con la señalización del edificio. Bien, pues yo tengo aquí una identificación del edificio, tengo un directorio general, 2 directorios de planta y la identificación de estancias y despachos. Luego ya veremos, cuando hablemos de la comunicación os voy a poner un ejemplo de un edificio en el que se puede ver con la fotografía esto que os estoy contando. Bueno, que me dice también, bueno, pues que el presupuesto contendrá los costes de accesibilidad y que cuando la documentación incluye estudios de seguridad y salud, pues se contendrá las especificaciones de accesibilidad exigibles. Como veis, está en consonancia con el artículo 4 de la ley. Medidas de control. Bien, pues en primer lugar me aparece como primera medida de control las licencias y autorizaciones.
Y me dicen que el cumplimiento de los preceptos generales del presente reglamento serán exigibles para la concesión de las licencias y autorizaciones administrativas, así como para las actividades sujetas al régimen de comunicación previa. De ello, el personal técnico que tiene encomendado emitir los informes debe verificar que la documentación técnica sometida a examen cumple con la normativa y además se debe de emitir un informe que incluya la mención expresa de los incumplimientos y de sus motivos. Bien. Pero hay algo que tenemos que tener claro. Aquí me dice que debo de tener un informe en que me hable de que me tiene que hacer la mención expresa de los incumplimientos y de sus motivos. Pero esto es un artículo de la ley que no os mostré porque os lo traía aquí. Me dice licencias y autorizaciones municipales. Toda concesión de licencias y autorizaciones municipales sin tener en cuenta los preceptos de la presente ley y su desarrollo reglamentario serán consideradas nulas de pleno derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el correspondiente régimen sancionado. Es decir, si yo en mi proyecto o en mi memoria no lo justifico, o si no lo justifico tengo algún incumplimiento que, bueno, es pequeñito. Me voy al ayuntamiento, el técnico municipal, bueno, pues o no se da cuenta, y no hay un informe preceptivo y me conceden la licencia. Esa licencia, según este artículo, es nula. ¿Bien? Aquí ya no cabe, aparte de que te puedan sancionar, de que lo pone aquí el correspondiente régimen sancionador, estaríamos cometiendo una ilegalidad, tanto nosotros como el ayuntamiento que me conceda la licencia. Bueno, pues los contratos administrativos, bueno, pues evidentemente que me dice que tanto los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas pues tienen que recoger la obligación de observar el cumplimiento del reglamento. Visado de proyectos técnicos, esto también os interesa. Me dice, los colegios profesionales que tengan atribuidos competencias en el visado no concederán este visado si dicha documentación comporta alguna infracción contenida en la normativa de accesibilidad aplicable o carece del contenido mínimo indicado en el artículo 4. Es decir, me parece que carece del contenido que me decía de la memoria descriptiva, de los planos. Bien. En el caso concreto de que se incumpla algún parámetro, los colegios habrán de aprobar que la documentación técnica contiene los preceptivos análisis y soluciones alternativas pertinentes que justifiquen el incumplimiento y todo ello se hará constar en el informe que se emita, incluyendo mención expresa de los incumplimientos y de sus motivos. Pero igual que el técnico que me está concediendo la licencia tiene que emitir un informe diciendo qué es lo que no cumple y cuáles son los motivos, cuando se hace el visado de los proyectos técnicos, este informe también debe estar hecho por los colegios profesionales. Bueno, pues el control de las condiciones de accesibilidad. Bueno, pues una vez que ya nos los han visado, tenemos la licencia y está todo perfecto, cuando nosotros ya pasamos a ejecutar la acción y se comprueba que las actuaciones no se adaptan a la documentación técnica que sirvió de base a la licencia, se notificará, estará al infractor para que subsane las deficiencias. Si transcurrido el plazo de subsanación no se han corregido, se puede iniciar el procedimiento sancionador correspondiente. Pero una cosa, que se inicie este procedimiento sancionador, lo pone aquí más abajo, ¿oh? Dice, no me exime de tener que adoptar las medidas necesarias para adecuar las actuaciones a las condiciones de accesibilidad exigibles. Es decir, yo cometo una infracción, va a ir aparejada de una sanción, pero además me van a obligar a que yo esa obra la adapte al proyecto que se me visó y para el que se me dio licencia. Y hasta aquí el título 1. Os voy a hablar del título 2. Y en el título 2 se destina al apoyo animal. Y aquí os empiezo a hablar de la normativa vigente a la que complementa. Os lo voy a ir poniendo en todos los títulos. ¿Bien? Como normativa vigente a la que complementa el apoyo animal, pues siempre vamos a encontrar esta ley primera, que es la de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, que ya habéis visto además que es que nos afecta incluso para los plazos del 4 de diciembre de 2017 para que todos los entornos estuvieran
adaptados a la normativa nacional de accesibilidad. Y aquí, bueno, pues tenemos un Real Decreto y unas órdenes antiguas. Y la normativa autonómica, la Ley 11/2014, es decir, esta parte del reglamento tiene que adaptarse, tiene que complementar esta normativa estatal y a lo que decía la ley, puesto que es a ella la que la desarrolla. Bueno, tiene estos 5 artículos. Decir que ya la orden que desarrolla este reglamento ya está también aprobada, se aprobó en agosto del año pasado, el 2019, con lo cual todo lo que es la regulación del apoyo animal y los perros de asistencia ya se ha realizado. Os voy a hablar únicamente de los perros de asistencia y ya os explicaré y ya veréis después el por qué os he sacado este tema, que aparte de, bueno, pues tener un poquito de culturilla general, ¿no? Saber que los perros de asistencia, cuáles son, tiene también sentido como técnico. En primer lugar, ya os he puesto aquí, el perro guía, que es el educado y el adiestrado para guiar a una persona con discapacidad visual o a una persona con sordoceguera. Este es el perro al que estamos acostumbrados, ¿no?, a ver por la calle, que es el perro que asiste a la persona ciega. Tengo también el perro de señalización de sonidos, que es el educado y adiestrado para avisar a las personas con discapacidad auditiva de diferentes sonidos e indicarles su origen. Bueno, como podéis ver aquí en esta imagen, es como el perro está avisando a esta chica de que el teléfono está sonando. Perro de servicio es el educado y adiestrado para prestar ayuda a las personas con discapacidad física que necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. Es decir, me ayuda a abrir puertas, a traerme la ropa, recoger unas llaves que se me han caído. Tenemos el cuarto tipo de perro, que es el perro de aviso o alerta médica, que está educado y adiestrado para avisar de alertas médicas a personas con discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial, que estén derivadas pues, de una enfermedad específica, por ejemplo, diabetes, epilepsia u otra enfermedad orgánica. Y el perro para personas con trastorno del espectro autista, bueno, que es el educado y adiestrado para asistir precisamente a personas con trastorno autista. Y hasta aquí os voy a hablar del título 2. Pasamos al título 3, señalización y comunicación. Bien, os pongo la tabla de lo que sería la normativa a la que complementa este título. Ya os he hablado de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Aquí la Ley 27/2017, que es la de la comunicación oral de las personas sordas. Después tenemos el Real Decreto 173, que como todos sabéis es el decreto que modifica al Código Técnico. La Orden BIS 561, que es la que nos regula los espacios públicos urbanizados, y la normativa autonómica, la ley. Bien. ¿Qué me regula el título 3, señalización y comunicación? Bueno, tenemos estos artículos, ¿ves? Disposiciones generales, medios para la comunicación no interactiva, medios para la comunicación interactiva, señales luminosas, señalización, rotulación, maquetas, mapas, diagramas visuales. Bien, yo de este título únicamente os voy a traer el artículo 14, disposiciones generales, porque bueno, creo que los otros artículos lo único que tenéis que hacer es ir leyendo e irlos aplicando cuando sea necesario. Y me dice el artículo 14, todo sistema de señalización y comunicación a disposición de las personas en las zonas de uso público de los edificios, espacios públicos urbanizados y espacios públicos naturales deben incorporar los criterios de accesibilidad universal a fin de garantizar el acceso y la comprensión de la información y comunicación básica y esencial de todas las personas. Es decir, esto es un poco lo que es la filosofía de todo este título, de hablar de la comunicación, es decir, garantizar el acceso y la comprensión de la información para todas las personas. Y para una forma de hacerlo, por ejemplo, es el punto 2. En todo itinerario accesible, las personas deben tener acceso a la información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar, comprender y utilizar los distintos espacios y servicios a disposición del público. Bien, os voy a poner un ejemplo, ya os lo dije antes, que cuando hablamos de la señalización y os puse el plano de señalización, que según nos decía el artículo 4, os voy a poner un ejemplo de una adaptación que nosotros propusimos para la Diputación de Badajoz. Bien, no sé si lo conoceréis, pero bueno, la Diputación de Badajoz está compuesta por tres edificios, cada uno se accede por una calle y es verdad que en el momento que se
se entra, no ya que se entraba, tenías una desorientación total para poder llegar a los servicios y rápidamente, en el momento de, sabiendo la Diputación los problemas que tenía sus instalaciones, rápidamente se acercaba la persona que atendía a la puerta y rápidamente te ayudaba, te decía dónde iba y si hacía falta incluso te acompañaba. Bien, pues vamos a ir viendo cómo se ha ido señalizando este edificio. Vimos, veníamos la identificación del edificio, que era lo primero que nos encontrábamos en el plano. Bueno, pues esto es la señalización que tenía la Diputación de Badajoz y así es como se han señalizado cada una de las 3 puertas. Bien, como os he dicho, son 3 edificios con 3 accesos y para orientarnos una de las cosas que se hizo fue asignar un color a cada edificio, de manera que toda la señalización del edificio siempre fuera de ese color, de esa forma siempre nos ayudara a orientarnos y a ubicarnos en qué parte del edificio estamos. Al edificio A se le dio el color azul, al edificio B el verde y al edificio C el rojo. Bien. Nos encontramos un directorio general, este es el directorio que tenía la Diputación y este fue el que se generó una vez que se dotó de un color a cada edificio. ¿Veis? Tenemos aquí lo que es el directorio general, con cada edificio de un color y me va indicando además si cada uno de esos elementos, veis ahí, tiene un sí en azulito o en amarillo, si es plenamente accesible o si es accesible con ayuda de una tercera persona cada uno de los itinerarios. Bien. Tenemos aquí otra parte de la señalización, es la señalización podotáctil, es decir, si yo tengo este acceso, me tiene que llevar hasta el punto de atención accesible. Bien, aquí me lleva al punto de atención accesible y además en este plano de aquí me lleva a este planito de aquí, que vamos a ver ahora, este plano horizontal. En este plano horizontal lo que se hizo fue un plano de la planta baja de tal manera que esté en alto relieve y en braille para que una persona ciega pudiera leerlo y además sirve también para que las personas con discapacidad intelectual se orienten y empiecen a comprender el edificio. Pasamos al segundo estadio, un directorio de planta, y aquí ya empiezo a encontrar las señales direccionales, es decir, yo llego desde el ascensor o desde el acceso y aquí ya me empiezas a enviar a derecha o izquierda, dependiendo de dónde estén los servicios, e incluso ya empiezas a direccionarme hacia un edificio u otro. Como podéis ver, bueno, pues está también, en esta zona de aquí, nos encontramos la traducción en braille. Señalizaciones direccionales que nos vamos encontrando en los pasillos y señales recordatorias, por si soy una persona además con deterioro cognitivo y tengo pérdidas de memoria, que continuamente me vayan además recordando el itinerario. ¿Veis? Señales direccionales, me mandan hacia los otros edificios. Señales en bifurcaciones, yo estoy en un pasillo y de repente se me abre a la derecha y a la izquierda itinerarios diferentes. Bueno, pues yo te tengo que ir indicando que tengo a un lado y a otro con sus señales de flechas, así como su traducción a braille. Planos verticales, cuando yo, bueno, pues que aparezco en una planta diferente, primera planta, segunda planta, pues igual que en la planta baja yo tenía un plano horizontal del edificio, aquí cuando yo salga, que lo pueda leer, de manera que además tiene que estar a una altura que una persona ciega tiene que estar dentro de lo que se llama el barrido áptico, es decir, cuando una persona con la mano puede leer y puede interpretar el plano. Señalización de zonas vidriadas, bien. Señalización e identificación de estancias, bueno, pues podéis ver cómo la señalética pues, ha pasado a braille y a alto relieve. Señalización de elementos, estamos hablando de la señalización de los ascensores, aseos y diferentes señales, ¿no? El bucle de inducción magnética, aseos, escalera. Bien. Pasemos al título 4, accesibilidad en la edificación. Bueno, pues tiene dos capítulos, el capítulo 1, disposiciones generales, y el capítulo 2, características y dotación de elementos accesibles. Y aquí nos encontramos, igual que hemos visto en los anteriores títulos, la normativa la que complementa. Bien, pues como siempre tenemos la Ley General de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social,
El Real Decreto 505, que me establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para los espacios públicos urbanizados y las edificaciones, y el Real Decreto 173/2010, donde se aprueba el documento básico de seguridad y utilización del Código Técnico. Y la normativa autonómica, la Ley 11/2014. Bien. Seguimos con la normativa vigente a la que complementa. Si cogéis el reglamento, cada uno de los títulos se ha estructurado de manera diferente. ¿Por qué? Porque como es lo que hace es complementar a la normativa nacional, lo que hemos hecho ha sido intentar, lo que se hizo fue, bueno, pues que para el técnico fuera mucho más sencillo complementarlo según estaba la normativa nacional escrita y estructurada. Os voy a poner el ejemplo del SUA. Bien, SUA 9, y teníamos aquí condiciones de accesibilidad, condiciones funcionales, accesibilidad en el exterior del edificio, entre plantas, en las plantas, dotación de elementos accesibles, anexo a terminología. Bien, pues voy a poner lo que es la estructura de este título. Bien, pues tendremos capítulo 1, disposiciones generales, artículo 21, ámbito de aplicación, y aquí ya empezamos a complementar. Artículo 22, accesibilidad en el exterior del edificio. Artículo 23, accesibilidad entre plantas del edificio. Como veis, en la accesibilidad en las plantas del edificio no hay nada. Bien, pues si no hay nada, sencillamente es que no había nada que complementar. Se consideró que el Código Técnico ya tenía todo absolutamente regulado y no había que escribir nada más. Con lo cual, cuando yo voy a aplicar el reglamento y me dice, no, es que no me habla nada de las plantas del edificio, no tengo que aplicar nada. No, yo tengo que aplicar lo que me dice el Código Técnico. Bien, lo único que pasa es que el reglamento consideró que no tenía nada más que añadir a lo que ya se había regulado en la normativa nacional. Bien, seguimos, dotación de elementos accesibles, y nosotros tenemos características y dotación de elementos accesibles, la terminología, y tenemos el glosario de términos. ¿Veis? Como veis, la estructura lo que hace es complementar a la norma nacional. Bien, bueno, pues ya hemos visto estos tres artículos. En características y dotación de elementos accesibles, bueno, pues todos estos elementos son los que se vienen a regular. Muchos de ellos ya están regulados en el Código Técnico, y lo que se hace es complementar o aclarar algunas de las condiciones que dice el Código. Puertas, escaleras, rampas, ascensores, piscinas, plazas de aparcamiento, bueno, nada que no os suene. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo de cómo sería la aplicación del Código Técnico y su complementación con el reglamento. Nos vamos a ir a dotación de elementos accesibles, por ejemplo, zonas de espera. Me dice el SUA 9. Las zonas de espera con asientos fijos deben de disponer de una plaza reservada para silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. Me voy a la terminología y me da las características que debe tener esa plaza esa plaza reservada. Si me dice que tiene que estar próxima al acceso, tiene que tener unas dimensiones y debe de disponer de un asiento anejo para el acompañante. Yo me voy al decreto 135 y me voy artículo 30, instalaciones inmobiliarias, y aquí me habla de las zonas de espera. Bien, pues entonces voy a aplicarlo. Me dice, las zonas de espera deben de estar dotadas de asientos, deben disponer al menos de un asiento accesible, de un apoyo isquiático y un espacio libre de obstáculos por su utilización por parte de personas usuarias de silla de ruedas. Esto fue lo que ya me dijo el Código Técnico. Bien, pues me voy al glosario de términos, igual que en el SUA me fui a la terminología, aquí me voy al glosario de términos y me voy a ver qué me dice. Pues me da las características de lo que es un asiento o un banco accesible. Me dice cómo es, que la altura por la profundidad, y me dice además que debe tener un espacio libre para favorecer la maniobra de levantarse al usuario. Sigo en el glosario de términos y me voy al apoyo isquiático. Me explica qué es un apoyo isquiático, me dice cómo debe ser su diseño. Bien, esto de aquí por si no sabéis o no habéis visto nunca lo que es un apoyo isquiático. Y voy a aplicar, es decir, voy a hacer una zona de espera. Bien, pues yo tengo esta zona de espera de aquí y le pongo las características del Código Técnico y del decreto 135. El Código Técnico me decía una plaza, una zona de 80 por 1,90 para las personas en silla de ruedas, con al lado de la plaza para el acompañante, y me dice el decreto 135. Además, tienes que tener un asiento abastible con apoyabrazo y un apoyo isquiático.
Bien, pues yo ya tengo mi zona de espera con las dos normativas. Vámonos a las plazas reservadas, porque ese era más facilito. Vamos a ver este, que parece que cuando lo estás leyendo es una cosa complicadísima y vais a ver cómo luego se resuelve muy fácilmente. Plazas reservadas me dice, los espacios con asientos fijos para el público, estamos hablando de auditorios, cines, salones, tal, debe de tener una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas, la misma que vimos antes, y cuando son con más de 50 asientos fijos, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva. Y aquí pues ya me voy a la terminología, igual que antes, veo cuáles son las características de una y otra plaza y lo aplico. Que si yo aplico lo que es el código técnico, pues cuando aquí, en esta zona de aquí, asiento con más de 100, pues aquí tenía la reserva para la silla de ruedas y el acompañante y la dotación del bucle magnético. Bien, me voy al decreto 135. Y en el artículo 37 me dice, los espacios con un número de fijos, asientos o plazas para el público, tales como locales de espectáculos, cines, salas de conferencia, bueno, pues deben de disponer de la siguiente reserva. Y me habla de una plaza para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción, de una plaza por cada 50 para usuarios de productos de apoyo a la movilidad distintos a los de las sillas de ruedas. A partir de 50 plazas, uno con personas con discapacidad auditiva y a partir de 50 plazas también una plaza para personas con discapacidad visual. Y además de todo esto, cada una de estas plazas debe tener un asiento reservado para el posible acompañante. Bien, me voy al glosario de términos y me va diciendo cuáles son las características de cada una de estas plazas, con qué debe de contar, qué productos de apoyo, dónde deben estar ubicadas. Por ejemplo, estas de aquí me dicen que deben de estar más cercanas al escenario o estrado para facilitar la lectura labial o la visión del intérprete de lengua de signos. Y aquí además me encuentro con otra característica. Antes diríais, ¿por qué nos cuenta esta lo de los perros de asistencia? Pues porque el reglamento regula los perros de asistencia, pero es que a los perros de asistencia no solo es algo que, bueno, van a estar ahí, es que además hay que darles su sitio. ¿Y cuándo se les da su sitio? Pues cuando se diseñan los espacios. Aquí me dice, al menos el 50% de estas plazas debe de contar con un espacio libre delante del asiento de al menos 50 centímetros para permitir la estancia de un posible perro de asistencia. Bueno, pues seguimos con el glosario de términos, igual, plazas reservadas para personas con discapacidad visual, plazas reservadas para usuarios de productos de apoyo a la movilidad diferente de la silla de ruedas y la plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos todo esto que hemos estado leyendo y cómo aplicamos el SUA 9 y el decreto 135 a un salón de actos ya existente y al que vamos a hacer accesible. Bien, tenemos este salón de actos, lo veis aquí, tiene un aforo de 70 plazas, aquí tengo el estrado y dos puertas de acceso. Bien. Pues esto es ese mismo salón una vez que se han establecido las condiciones de accesibilidad que me marca el SUA y el decreto. Es decir, tengo dos puertas, he ampliado las puertas para que tengan 80, radios de giro delante y detrás de cada una de ellas, un itinerario accesible, un estrado accesible, para lo cual lo he dotado de una rampa con un porcentaje del 10%, círculo delante y detrás. Y ahora voy a ver cómo hemos hecho la reserva. Bien, aquí teníamos, decía, por cada 50 plazas o fracción, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva y su acompañante. Bien, pues aquí tengo mis dos plazas y además me decía, y además un 50% de estas deben de estar preparadas para el perro de asistencia. Aquí lo tengo. Bien, para la discapacidad auditiva, igual, el mismo número de plazas, los acompañantes y el espacio para el perro de asistencia. La plaza reservada para las personas con movilidad reducida diferentes al usuario de silla de ruedas. Aquí tengo mi plaza, mi acompañante y mi espacio reservado para el producto de apoyo o para el perro de asistencia, dependiendo de cómo va, qué apoyo es el que yo necesite. Y, como ya nos decía el código técnico, mi espacio reservado para la silla de ruedas y mi acompañante. Es decir, y me he quedado con un aforo de 66 plazas de las 70 con las que inicié. Es decir,
Para poder hacer accesible este salón, con todo eso que habíamos leído, en realidad lo único que he hecho ha sido perder cuatro plazas y tengo un salón perfectamente accesible para todas las personas. Bien, espacios públicos urbanizados y naturales, capítulo 1, espacios públicos urbanizados, y el capítulo 2, los naturales, como siempre. Normativa, la que complementa los espacios públicos urbanizados, ya lo hemos visto antes. La Ley General de las Personas con Discapacidad, el Decreto 505, aquí lo que aparece evidentemente es la Orden BIP 561-2010, que es la norma técnica que regula los espacios públicos, la accesibilidad en los espacios públicos urbanizados, y la ley. Y os voy a enseñar igual que pasaba con el código técnico. Así es como se estructura la Orden BIP, los capítulos y los títulos que componen cada uno de estos capítulos, y os voy a ir presentando cómo se estructura el decreto 135 dentro de este título. ¿Veis? Igual que pasaba con el SUA, espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal. Como veis, en el decreto 135 no hay nada. Estaba todo perfectamente regulado. Pero ya me vengo aquí, capítulo 3, artículo 39, itinerario peatonal accesible. Bien, pues lo complementa. Seguimos, áreas de estancia, elementos de urbanización, cruces entre itinerarios peatonales y vehiculares, urbanización de frente de parcelas, mobiliario urbano, etcétera. Bien, como veis, así como, igual que pasaba con el código técnico, nos pasa con la orden BIP. Bueno, pues estos son los artículos que ya los hemos visto y vamos a ver un ejemplo de aplicación en urbanización. Y lo vamos a ver con un ejemplo que es la urbanización de frente de parcelas. La orden BIP, en su artículo 24, me dice que, os recuerdo que esta orden es del año 2010, ¿vale? Entonces, me decía que yo no podía invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel de suelo ni en altura, ¿bien? Y que el desnivel que se produjera en un edificio debería ser resuelto dentro de los límites de la parcela. O sea, en ningún momento yo podía utilizar la calle ni la acera para dotar de accesibilidad a la edificación. ¿Bien? Y en el artículo 5 me decía, condiciones generales del itinerario peatonal accesible. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas y en las condiciones previstas en la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50. Es decir, el itinerario peatonal accesible en urbanización es de 1,80 y aquí me permitía reducir, en algunos casos, y cuando lo dijera la normativa nacional, a 1,50. Y ahora veremos por qué os he sacado esto. Bien, como vimos, esto era en el año 2010. En el año 2013, con la Ley 8/2013 de Rehabilitación, de Regeneración y Renovación Urbana, se posibilitó la ocupación de estas superficies de espacio libre y de dominio público que resultaran indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garantizaran la accesibilidad universal. Bien, aquí pone la ley, el Real Decreto 7/2015, porque luego fue cuando se refundió esta ley con la ley del suelo y se creó este Real Decreto legislativo. Bien, pues me dice, voy a poder ocupar la superficie de dominio público, es decir, voy a poder invadir la calle cuando no resulte viable técnica o económicamente ninguna otra solución y siempre que quede asegurado la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público. Bien, pues cuando nosotros llegamos al decreto 135, ¿qué es lo que se hace? Pues adaptar a la orden BIP y a este Real Decreto Legislativo y se redacta la urbanización de frente de parcelas en el artículo 43, que me dice en urbanización consolidada, los elementos incorporados en las áreas de uso peatonal para salvar la diferencia de rasantes entre el espacio interior y la edificación contará con una banda señalizadora perimetral. Es decir, como yo ya puedo invadir suelo público, ahora lo que te digo es qué condiciones deben de tener esa inversión. La debo señalizar, que es lo que me dice el artículo 43, y cuando me voy al artículo 39, el itinerario peatonal accesible, en su punto 2, me decía, en casos excepcionales, en zonas urbanas consolidadas, acordáis que el artículo 5 de la orden BIP me decía que en zonas urbanas consolidadas y donde dijera la normativa autonómica se permitían los estrechamientos puntuales. Vale, pues dice el reglamento que cuando puede utilizar estos estrechamientos, cuando se produzca ocupación de las áreas de uso peatonal debido a la instalación de elementos de mejora de accesibilidad al edificio. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un local
bien, donde yo tengo un acceso inaccesible, ya sea porque no me cabe, tengo es estructural el peldaño del acceso, o porque es tan pequeño el local que para poder salvar este peldaño con la realización de una rampa acabo inutilizando el local. Es decir, siempre que haya algo que lo justifique, bueno, pues ¿yo qué hago? Invado la acera, invado el itinerario peatonal accesible y le pongo unas características. Es decir, yo hago mi rampa, una rampa que cumpla, la señalizo, como me dice el artículo, con un pavimento de acanaladura de 40 centímetros y dejo un espacio libre de 1,50. Como veis, aquí lo que nosotros representamos es una persona usuaria de bastón. ¿Por qué? Porque esta señalización es para las personas con discapacidad visual, ¿vale? Para que una vez que cuando este pavimento de acanaladura lo que hace es indicarme la dirección por la que yo debo andar de forma segura, o hacia algún elemento hacia el que el diseñador me quiera dirigir. Aquí os voy a poner otro ejemplo. Esto es en edificación, esto es en Badajoz. Son dos portales, como veis, los accesos se hacían a través de sendas escaleras. Aquí tenemos el plano, bien, esta es la acera, un acceso al portal, al siguiente. Bien. Si yo aplico lo que me dice la norma, bien, pues tengo que en esta zona de aquí yo sí puedo hacer una rampa accesible, con lo cual no tengo por qué invadir el espacio público urbanizado, no está justificado, pero en esta zona de aquí, como podéis ver, sí se hace. ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí se encuentra lo que es la zona de aparcamiento y nos encontramos el garaje, vamos, que no podemos vaciar, con lo cual la única forma es hacer la acera por la calle. Aquí tenemos la solución, cómo se hizo, cuando se hizo la rampa por dentro de lo que sería la edificación y esta por fuera. Y vamos a ver, como veis, se debe de señalizar todo el elemento con el pavimento de acanaladura y aquí veis cómo se realizó la obra, ¿veis? Los 40 centímetros y cómo debe de dejar como mínimo 1,50. Venga, pues espacios públicos naturales. Como ya os dije, pues bueno, igual debemos de complementar la normativa estatal y la normativa autonómica. En los espacios públicos naturales, como no hay normativa, es la primera vez que se regulan los espacios naturales, la única norma que podemos poner es la de los espacios públicos urbanizados. ¿Por qué? Porque uno de los artículos que me dice, y creo que lo tengo más aquí, es que para poder, para dotar de accesibilidad a los espacios naturales tiene que ser lo que me dice este reglamento en este título, más lo que me habla en el título anterior, que es el de los espacios públicos urbanizados. Que no sé si al final os he hecho un lío con todo esto que os he dicho. Venga, vamos a verlo. Ámbito de aplicación, me dice, son zonas de uso público, donde yo debo hacer zonas de uso público de los espacios públicos naturales con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, siempre que se pueda llegar a ellos por un itinerario peatonal accesible o con medio de transporte ordinario. Es decir, no tiene ningún sentido dedicarme a hacer accesible elementos en la naturaleza si yo no puedo llegar de una manera accesible. Es lo que hablábamos antes cuando puse el ejemplo de la edificación. No me sirve de nada hacer un baño accesible si yo no tengo un acceso o un itinerario accesible para poder llegar aquí. Pues lo mismo, no me sirve de nada adaptar un entorno natural si yo no garantizo el acceso desde mi vivienda, desde desde la salida de la zona urbana hasta ese entorno natural. O sea, la regulación que aquí se contiene pues afecta tanto a los espacios como a los elementos. Y aquí, bueno, pues lo que os he explicado antes, que debe ser aplicar la normativa nacional en materia de accesibilidad con el presente reglamento para los espacios públicos urbanizados. Bien. Aquí sencillamente lo único que voy a poner son unas fotos para que veáis cómo se adaptan los entornos naturales.
¿Veis cómo hemos dicho? Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es llegar de una manera accesible, pues tiene que ser a través de un itinerario peatonal accesible o a través del transporte. Bueno, pues si yo me viajo con mi vehículo, lo que tengo que tener son unas plazas de aparcamiento reservadas. Bien, pues esto, por ejemplo, esto es el Monumento Natural de los Barruecos, ¿veis? Esto así estaba, esta fue la propuesta que se realizó y aquí cómo se ejecutó. Es decir, yo llego con mi vehículo, me bajo y ya inicio la senda, la comunico con un itinerario peatonal accesible. Igual, en esta zona de aquí, ¿veis? Esta es un centro de interpretación, yo llego con mi plaza, o sea, yo llego con mi vehículo, me transfiero, desembarco y me desplazo. Como ya hemos dicho antes, tiene que estar dotado de un itinerario peatonal accesible y me va hablando también de las diferentes características que yo voy a encontrar y cómo voy a ir adaptándolo, es decir, puentes y pasarelas, el pavimento, las características del pavimento, las áreas de descanso, cómo deben de estar dotadas las áreas de descanso, como veis aquí, esto es como estaba, la propuesta que hicimos. Las áreas de descanso, os digo, tiene que haber áreas de descanso cada 250 metros. Bien, y deben de estar dotadas, como vemos aquí, de un banco accesible y un apoyo isquiático. Aquí, además, se ha dotado de una cartelería y, como veis aquí, estos son maquetas tiflológicas de los bolos graníticos que tenemos detrás, de forma que además podamos hacer una interpretación del sendero. Y en esta señal de aquí veis cómo nos indica hacia allá. Elementos de orientación y guía, son los bordillos, señalización de los itinerarios, es decir, me tiene que decir cuándo inicia y cuándo finaliza la ruta y el grado de accesibilidad, elementos de protección al peatón, merenderos, miradores, observatorios de la naturaleza, playas fluviales y piscinas naturales, zonas de baño accesible, cómo deben de ser estas zonas de baño accesible en nuestras playas fluviales. Aquí estamos, por ejemplo, hablando de estar dotadas de una línea de balizas de color amarillo con braille para las personas con discapacidad auditiva, para que sepan en cualquier momento dónde están, duchas accesibles, productos de apoyo anfibios, todo esto está recogido. Embarcaderos, puertos fluviales, embarcaciones de recreo, bueno, pues ya veis aquí las condiciones que debe de cumplir el pantalán, la pasarela, incluso el propio barco. Y vamos a ver la accesibilidad en el transporte. Os voy a hacer también lo mismo, os voy a poner un ejemplo de cómo debemos complementar el reglamento en este título. Transporte público, como siempre, la Ley General de las Personas con Discapacidad y el Real Decreto Nacional, este es el 1544 del año 2007. Eso es cuando estamos hablando del transporte público, porque si estamos hablando de transporte privado, pues tengo este Real Decreto, que es el 1056, que es el que regula las condiciones básicas de emisión y uso de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad. Y, por supuesto, complementa a la Ley de Accesibilidad. El transporte público, bueno, pues esto es lo que se regula. La verdad es que se regula bastante poco porque el Real Decreto 1544 está bastante desarrollado. Y bueno, lo único que se han dado son pequeños matices, por ejemplo, en estaciones, dentro del transporte público regular de uso general para viajeros por carretera, bueno, pues lo que son las estaciones, paradas y marquesinas y material móvil, y en el taxis accesibles, paradas y material móvil. Pues voy a poner el ejemplo de las paradas de taxi. Si me voy, es decir, yo voy a hacer una parada de taxi o voy a adaptarla y como siempre, bueno, pues me voy a mi normativa nacional. Me voy al Real Decreto, el 1544, en su anexo 7, donde me habla de las condiciones básicas de accesibilidad en el transporte en taxi. Punto 1, paradas de taxi, entorno urbano, y me dice, las paradas de taxi estarán unidas con el entorno urbano a través de vías accesibles. Y hasta aquí. Porque después me dice, esta condición será especificada con el detalle preciso en una norma técnica que tenga en cuenta las distintas formas de embarque viajero. Bueno, pues a fecha de hoy esta norma técnica no se ha desarrollado, con lo cual lo único que me decía es que las paradas de taxi, bueno, pues deben de estar unidas a través de vías accesibles. Bien, pues cuando se redactó el reglamento se consideró que ya era el momento de regular estas paradas de taxi y se inicia igual que el 1544, es decir, estarán conectadas con el itinerario peatonal accesible en toda su longitud y aquí ya me va dando todas las características de cómo se debe hacer.
cómo debo resolverla. Cuando existe un desnivel entre acera y calzada, este debe ser resuelto preferentemente en la calzada vehicular. Y me habla que la mejor forma de hacerlo es elevar el nivel del pavimento de toda la parada, quedando enrasado con la acera, con un plano, con una pendiente transversal del 4%, que debe respetarse un espacio libre de al menos 3 metros de longitud tras el taxi accesible, que este espacio de 3 metros ya veremos cuando veamos ahora el plano su uso, y la señalización. ¿Cómo debe estar señalizada esta parada? Bueno, pues se debe señalizar con pavimento mediante la colocación de una franja de detección tanto visual de acanaladura de 1,20 y además se debe de disponer de una franja de solado de botones de 40 centímetros de ancho de color amarillo vivo junto al bordillo. Bien, pues vamos a ver cómo haríamos nuestra parada de taxi y como veis aquí únicamente con el decreto 135 pues no tenemos normativa nacional a la que complementar. Bien, pues en primer lugar yo pues aquí tengo mi taxi accesible y mis 3 metros libres detrás. Mis 3 metros libres porque yo necesito 1,50 para poder sacar la rampa por la que me tengo que desplazar y además un espacio de giro de 1,50 para poder desembarcar y poder acceder al itinerario o a la acera. Bien, como veis, lo que decía la norma, con una pendiente transversal menor al 4%, con un pavimento de acanaladura de 1,20 que me lleve hasta la primera plaza de la parada, y como veis esto son para las personas con discapacidad visual que puedan localizar la parada, y un pavimento de botón de 40 centímetros a todo lo largo de lo que sería la primera plaza. Bien. Y decir, bueno, pero es que no siempre va a estar el taxi accesible en la primera plaza, no, evidentemente. La parada de taxi tiene las características que tiene que tener y luego cuando el taxi accesible esté en la parada, pues ya se irá poniendo donde le corresponda. El taxi accesible puede ser utilizado por cualquier persona, ¿vale? No es de uso exclusivo, con lo cual puede estar en cualquier punto de la parada y además os recuerdo que la señalización es para que la persona con discapacidad visual pueda llegar y detectar dónde está la parada. Bien, pues después ya lo único que nos quedaría aquí pues es el transporte privado, que sería como está regulada la tarjeta de estacionamiento. Para la tarjeta de estacionamiento, bueno, pues se daban unos plazos que ya ha entrado en vigor para que los ayuntamientos desarrollen sus ordenanzas y las adapten. Estamos ahora mismo en ese proceso. Y nada, el glosario de términos, que sería la última parte que nos quedaría del reglamento, pero como podéis ver, yo creo que muchas de las cosas que ya vienen reguladas en el glosario de términos las hemos recogido. Y bien, en principio yo aquí ya no tengo nada más que añadiros. Esto es lo que yo os quería hablar de lo que era el acercamiento. Estos son las direcciones de la oficina para cualquier cosa que necesitéis, donde podéis localizarnos. Y bueno, yo creo que en principio, si Fernando sigue por ahí, porque no veo, creo que cuando quieras podemos empezar con el turno de preguntas. Sí. Bueno, darte las gracias y la enhorabuena de tanta información tan útil. Era difícil en una única sesión hacer un acercamiento de la normativa que es tan extensa, pero te tengo que felicitar y darte las gracias porque esto sí que ha sido una super masterclass en accesibilidad. De la normativa, el reglamento, el código técnico, ejemplos con fotos, con planos, con cosas súper curiosas, con ejemplos, pues eso, que os llaman la atención incluso a vosotros y que pueden ser, pues eso, motivo de inspiración para nuevas soluciones. E incluso lo de el perro de compañía, bueno, en fin, ha sido genial. Paso directamente para que dé tiempo, porque todo el mundo a las 8 normalmente tiene una cita, para que dé tiempo a contestar a las preguntas, ¿vale? Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, al grano vamos. Javier nos dice, ¿podría ser un ajuste razonable admitir la construcción de una rampa con un tanto por ciento de inclinación superior, con un porcentaje, perdón, que ha puesto el símbolo, de inclinación superior al 11,2%, debido a que la instalación del salvaescalera cuadruplica el coste de la obra de accesibilidad?
Bien, eso no es un ajuste razonable. Vale. Ahí estaríamos hablando, que es lo que yo os he intentado explicar, de qué es, cómo se confunde el concepto de ajuste razonable. El ajuste razonable es, lo dije antes, es para garantizar derechos. Ahí estaríamos hablando de lo que sería la adecuación. No es un ajuste razonable. Estaríamos hablando si nos vale como una solución alternativa para conseguir el mayor grado de adecuación efectiva global posible. Bueno, pues No sé si con eso le valdrá. No me he quedado ni con la rampa ni con el porcentaje, porque con lo que me he quedado es con el concepto que estaba equivocado. Hablaba de un 11,2%, pero bueno, Javier, si no te consideras respondido, por favor, pronúnciate por la misma vía. Continuamos con el mismo tema, ¿vale? Porque, bueno, se han ido acumulando las preguntas desde el principio, ¿vale? Son pocas, muchas. Hoy me voy a saltar un montón de mensajes de agradecimiento y demás, te lo pasaré luego posterior, ¿vale? Que normalmente los leo, pero como hay varias y no quiero que nadie se desconecte para ir a esa cita de las 8, pues continúo con el siguiente. Sería Santiago, que nos pregunta o nos comenta, a ver, te digo porque es un poco largo. Los ajustes razonables son difícilmente evaluables. A veces en la vía pública, debido a determinadas condiciones geométricas, tanto planimétrica como altimétricamente, y se dificulta en grado sumo cuando se pretende proyectar, por ejemplo, reurbanizar una calle con accesos a garajes con alturas diversas sobre la calzada. Perdón, entre la calzada y la línea de fachada. Antes de la reurbanización están resueltos desde hace décadas mediante rampas con pendientes imposibles de un 20 a un 40% perpendiculares a la línea de fachada. Y ahora sí pregunta, ¿qué medidas recomienda usted para resolver la accesibilidad de estos vados vehiculares? Si se traza una plataforma única o si se traza una acera a diferente nivel respecto de la calzada con una pendiente transversal máxima del 2%, como indica la norma, la mayoría de los vados desaparecerían. ¿Qué prevalecería en este caso, el itinerario peatonal o los vados vehiculares? Todo ello aplicando ajustes razonables. Muchas gracias. Bueno, por la pregunta tiene tela. Eso te voy a decir yo. ¿Quieres que te relea algo? No te preocupes, porque, a ver, vuelvo a insistir. Eso no es un ajuste razonable, es un concepto equivocado. Ahí estamos hablando del mayor grado de adecuación. Es cuando os decía, el ajuste razonable se está utilizando, y perdonadme por el término, de una manera torticera. Es decir, el ajuste razonable es para garantizar derechos. Vosotros lo que estáis hablando es de adecuar lo existente a la normativa actual. Y eso es conseguir el mayor grado de adecuación efectiva global posible. ¿Cuál sería la mejor forma de solucionarlo? No lo sé. O sea, te lo digo sencillamente, o sea, sinceramente, nosotros lo que vamos haciendo es dando soluciones individuales. Siempre hay solución. Te puedo asegurar que muy pocas cosas nos han entrado en la oficina a las que no se les haya podido dotar de accesibilidad. A lo mejor no puede tener una accesibilidad plena, pero sí se ha mejorado, y además lo que se tiene que intentar es compatibilizar tanto el uso de los vados y de estas plazas vehiculares con el itinerario peatonal accesible. La solución perfecta no lo sé, vamos, ni lo sé, ni si nos llamas a la oficina sin enseñarnos un plano, sin darnos una medida, no te vamos a dar una solución, porque las soluciones tienen que ser individuales para cada situación. Ajá. Bueno, pues muy bien. Sí. Lo siento porque no le he contestado, pero es que sin nada así no podemos hacer. Le puedo dar una solución general. Vale. Bueno, Santiago, ya sabes, un caso por caso. Que nos llame, que nos mande los planos y los estudiamos. Marcelo nos pregunta lo siguiente. Si un establecimiento es accesible o está adaptado, pero para llegar al mismo dicha calle no pone convenientemente o suficientemente accesible, sí, por mucho que el establecimiento cumpla, el entorno urbanístico no cumple. ¿Qué hacer en este caso? Evidentemente exigírselo al ayuntamiento. Mira, hay una cosa que hoy no he hablado porque no teníamos tiempo, que es de la cadena de la accesibilidad. O sea, a mí no me sirve de nada que yo tenga mi establecimiento adaptado si evidentemente el espacio público urbanizado por el que tienen que llegar, o incluso el transporte público, no está adaptado como para que las personas puedan llegar a mi establecimiento.
Pero cada uno tiene la responsabilidad que tiene. O sea, el particular tiene que hacer accesible su local y lo que habrá es que exigir esas condiciones de accesibilidad a la administración pública. Uh-huh. Ya Vale. está ahí. Bueno, no, sí. Si hubiese tiempo, pues podríamos poner muchos ejemplos en los que os habéis personado directamente vosotros en casos que eran clamorosos, ¿no? Solicitando que se pusieran al día y demás. Pero bueno, es cierto que siempre, oye, la participación ciudadana es fundamental. Hasta que no se ponen en aviso las cosas, nadie puede saberlo. Yo me acuerdo en la misma oficina, en la misma avenida donde yo tengo mi oficina, llevaba 4 días que no había alumbrado. Y ya el quinto, el viernes, llamé y dije, oye, que aquí no hay luz, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Y dice, pues no lo sabíamos. Entonces, muchas veces no se conocen los incumplimientos, entonces darlos a conocer pues siempre es necesario. Esto va muy en línea de la siguiente pregunta que le ha hecho José Antonio, que es un colegiado nuestro, asociado de ETIC, que tuvo lamentablemente un caso personal en el cual pues su vida se transformó bastante y quiere lanzar aquí, la voy a leer, aunque os rogaría a todos que nos ciñamos a hacer preguntas sobre lo que versa exactamente, o sea, que sean condiciones o dudas técnicas, ¿no? En este caso, no hacer reivindicaciones, ¿no? En el sentido, pero bueno, nuestra asociación siempre se ha considerado un foro de libertad y de libertad de expresión y la voy a leer, ¿vale? Dice, ante todo, agradecer a OTAEX que cuando tuve necesidad de adaptar mi vivienda se presentaron en ella y me dieron los planos necesarios para adaptarla. Y luego añade, pero de poco sirve si solamente podía circular empujando la silla de ruedas por aproximadamente el 5% de Cáceres, ciudad que aunque tiene un premio de accesibilidad, en realidad es muy inaccesible. ¿De qué sirve tener edificios adaptados si no hay posibilidad de llegar hasta ellos por las condiciones de las ciudades? Bueno, a Cáceres le pasa como a muchas ciudades de nuestra provincia, ¿no? Que son medievales y tienen unas limitaciones brutales, sin querer admitir que tiene toda la razón, O sea, es decir, entiendo que hasta que uno no tiene que empujar una silla de ruedas o ir en ella, no sabe qué situación, o sea, cómo es realmente de dura la vida para una persona con problemas de accesibilidad y movilidad. Bueno, pues este es su mensaje, ¿no? Yo creo que un poco la misma respuesta que la anterior, ¿no? Hacer de alguna manera... Evidentemente, vamos a ver, ya habéis visto los plazos, todo tenía que ser accesible en el 2017. Yo creo que cuando estos plazos se pusieron, se estaba hablando de 15, 18 años vistas y se consideró, uy, en 15 años todo está perfecto. Pero es verdad que ya no solo es una cuestión de voluntad de la administración, es que muchas veces no se puede. Si estamos hablando de patrimonio, yo puedo conseguir el mayor grado de adecuación, o sea, yo puedo adaptar o puedo hacer accesible y a lo mejor en algunas ocasiones incluso no puedo adaptarlo a la movilidad reducida, por desgracia, pero sí tengo otras discapacidades a las que sí puedo adaptarle. Las necesidades de accesibilidad son múltiples, entonces ¿qué tenemos que intentar conseguir? Pues que sea lo más accesible para el mayor número de personas. Y tiene toda la razón en cuanto a que sí, que de poco nos sirve que nosotros adaptemos nuestra vivienda o nuestra casa, nuestra inversión, si luego no podemos salir a la calle y disfrutar. Sí, lo comentabas tú antes, de hecho, en tu presentación. Sí. Bueno, José Pablo nos pregunta si siempre hay que dejar una plaza, siempre hay que dejar reservada una plaza para el acompañante. Sí. Vale, pues ya está. Siempre. José Vamos Pablo, a ver, tenemos... Siempre. Sí, a ver, tenemos que pensar que cuando nosotros vamos a un acto, normalmente no vamos solos. Nosotros vamos siempre acompañados. Pues una persona que tiene una necesidad de accesibilidad quiere ir con su acompañante, por lo menos con uno. Yo voy al cine, yo voy a un espectáculo y no llego y mi marido se va por un sitio o mis hijos por otro y yo me siento en una butaca completamente diferente. Nos gusta ir acompañados, nos gusta comentar. Pues evidentemente las personas con discapacidad para las que se hacen esas plazas reservadas tienen los mismos derechos que nosotros de ir acompañados a los espacios y a los actos.
Muy bien. Antonio nos dice, perdón, no sé si me lo he perdido. ¿El plazo de implantación de este reglamento desde cuándo es obligatorio y hasta cuándo tiene que estar todo adecuado? ¿O solo es aplicable a nuevos proyectos? Se lo ha perdido. Era el 9 de diciembre de 2029. O sea, estábamos hablando, pero ya lo puse, perdón, el 9 de febrero, 9 de febrero de 2029. Pero ya he hablado también de que complementaba la norma nacional, y la norma nacional, sus plazos ya terminaron en el 2017. Con lo cual, ¿qué plazo tenemos? Ya. Es lo único que le puedo decir. Vale. Lourdes nos dice, según ha comentado Asunción, en la ley de propiedad horizontal se aplican las 12 mensualidades. Si no existe la posibilidad de acometerse esas 12 mensualidades por cuestiones internas que tenga una comunidad de vecinos, ¿cómo se llevaría a cabo el cumplimiento para adaptar, por ejemplo, un portal a lo que se refiere en accesibilidad? Accesibilidad se refiere. Sí, si no, a ver, la ley de propiedad horizontal me dice que es obligatorio con la aportación de las 12 mensualidades repercutidas anualmente y además descontadas las subvenciones. O sea, la obligación existe. O sea, en el momento que una persona con discapacidad me pide accesibilidad al portal, debe hacerse. La obligación está. Otra cosa es quién lo paga. Es decir, los vecinos tienen la obligación de pedir la subvención y además aportar esas 12 mensualidades repercutidas anualmente. Una vez que hemos llegado a esos costes, la persona que lo ha pedido no le queda más remedio que asumir el resto, si quiere, evidentemente, y siempre que no haya esa obligación, siempre que la comunidad de vecinos, evidentemente, pues no lo diga que no, porque si se hace una reunión y la aceptan, pues todos para adelante. Una cosa que sí estamos intentando hacer como asociación es eliminar esas 12 mensualidades, porque sí que es verdad que para cualquier otra reforma que se tenga que hacer en una comunidad de vecinos no hay límite, sino que se hace. Si hay un problema en una cubierta, la cubierta se arregla, no se vota, no se le dice al del ático o al del último piso, oye, nosotros ponemos una parte y el resto lo pagas tú. Pues eso sí, eso es lo que se hace con la accesibilidad en las comunidades de vecinos. Es decir, yo te pago una parte y tú, que eres el afectado, pagas el resto. Entonces lo que queremos es que se eliminen esas 12 mensualidades en la ley de propiedad horizontal para que se iguale al resto de obras que hay que realizar en una comunidad de propietarios. Vale. Muchas gracias. Última pregunta. Hay un montón de comentarios de muchas gracias claridad de tu exposición, gracias por la iniciativa, estupenda ponencia, en fin. Y vamos a la última pregunta, ¿vale? Si en un edificio de varias plantas, edificio educativo, aclara entre paréntesis, no me cabe en planta un aseo con transferencia a 2 manos, ¿estaría bien hacer en cada planta un aseo cada uno con una transferencia diferente? El edificio tiene ascensor, aclara. Esto nos lo pregunta María Victoria. A ver, va a depender de la dimensión del colegio. Es que esas cosas siempre hay que hacerlo, ya lo he dicho antes, igual que cuando hemos hablado del vial. Si yo estoy en planta baja y me estás poniendo el aseo en planta primera, en la otra punta, y a lo mejor estamos hablando de que tengo que recorrer 500, 600 metros y además montarme en un ascensor, hombre, no parece muy lógico y me estaría cercenando mi derecho. O sea, yo tengo derecho a utilizar un baño, igual que cualquier otro usuario. Yo creo que no puedes desplazar a una persona, estamos hablando de un niño en un colegio, por todo el colegio para poder ir al baño. O sea, tendría que ser un centro educativo bastante pequeñito. Y además, si estamos hablando, dependiendo de cada etapa, muchas veces los ascensores ni siquiera los pueden utilizar de forma particular. Tienes que ir acompañado de un profesor, tiene que ir el conserje, bueno, no lo sé, no lo veo muy efectivo.
Bueno, pues yo creo que con esto casi queda un poco resuelta todo el capítulo de preguntas, de respuestas, preguntas y respuestas y demás. Aún así, aquellos que tengáis que hacer algún comentario, en la encuesta que se os ofrece ahora al final, podéis hacer algún tipo de comentario, alguna pregunta y demás. Al correo electrónico que también se os ofrece ahí como contacto, pues igualmente lanzar alguna, o directamente los contactos que ha puesto Asunción en pantalla. Bueno, una vez más, darte gracias a ti, Asunción, por haber preparado con gran esfuerzo en una sola sesión, que a lo mejor ha sido un poquito más larga de lo que hubieras querido, pero que en una única sesión yo creo que hemos hecho una aproximación muy fructífera a toda la normativa. Darte la enhorabuena y agradecer tanto en este caso, a PAMEX y a la Junta de Extremadura, pues que tengamos esta maravillosa OTAEX que tú diriges y que yo me enamoré el primer día que fui hace unos cuantos años a vuestras oficinas y vi todas las cosas alucinantes que estáis haciendo allí. Y bueno, hoy nos ha tocado la parte un poco menos vistosa o tal, que es ver lo que es la normativa, ¿no? Que siempre es un poco más abrupta, es un camino un poco más difícil. Pero bueno, yo qué sé, no, me quedo con la duda de si ha sido un ingeniero, un arquitecto técnico, un ingeniero técnico, quien ha hecho esa solución de poner los dos inodoros en ese ejemplo que habías puesto antes, que era extraño, para tener un poco recepción a ambos lados, ¿no? Pero bueno, el ingenio yo creo que es siempre bueno, ¿no? Y ha salido del atolladero como ha podido y ha resuelto y el problema. lo solucionó perfectamente. Bien, pues muchas gracias a ti, Fernando, muchas gracias a vuestra asociación por invitarnos y por permitirnos pues pasar este tiempo con vosotros y no deja de ser una función de la oficina que sabéis que está abierta para vosotros y para cualquier persona, que es asesorar, informar, ya sea como asociados, como colegiados, como persona particular, sabéis que tenéis a la oficina a disposición de todos los extremeños.